Es un caso que a La Plata, a la facultad, a muchos de nosotros nos cambió. Y después saltaste a otro caso totalmente distinto. Saltaste a algo diferente. Sí, yo creo que el denominador común es la juventud. Es la juventud. ¿No? Sí. Y en el caso del chico de Carmen de Patagones... Estamos hablando de Junior, de este libro que también compartiste... Sí, con Miguel Brayar, que es un periodista de la revista Gente, es un editor de la revista Gente, que a él le pasó más o menos lo mismo que a mí. O sea, nos mandaron a cubrir en ese momento. Yo después, si uno lo puede verificar esto en el archivo, digamos, fui casi el único periodista que lo siguió, entonces todos los aniversarios hacía una nota, o cuando mantenía contacto con los familiares, y yo veía cómo la historia se iba apagando, por varios motivos. Primero porque al ocurrir el hecho, las víctimas y los victimarios eran menores, entonces ya había una reserva que el periodismo tenía que cumplir respecto a las identidades y los detalles de la causa. ¿Llegaste inmediatamente, Pablo, ahí? Sí, llegué también por una anécdota increíble, porque cuando se produce el hecho, a las 8 de la mañana sale en las radios, ya estaba. Yo prendía todas las mañanas Radio Continental y lo escucho. No era clara la información, sí se sabía que había muertos adentro de una escuela, pero no se sabía si era un robo o en qué circunstancias había ocurrido. Entonces me comuniqué con seguridad para preguntar y me dicen no, fíjate porque va a intervenir educación, y de hecho parece que están viajando para allá. Entonces, sin consultar demasiado, llamé al fotógrafo del diario y nos fuimos para el aeropuerto de La Plata. Cuando llegamos estaba llegando quien era en ese momento el director de escuela, Mario Porto. Varios otros funcionarios. En ese momento el asesor legal de la dirección de escuelas era Ricardo Casal. Claro. Que también viajó en ese vuelo. Bueno, cuando vimos que se iban... estaba una periodista de Radio Continental y Radio Provincia que hacía el trabajo para los dos, que era Verónica Urriolabeitia, y claro, cuando veíamos que se iban, preguntamos, ¿sí, no se puede podemos ir? Claro. Entonces hicieron la consulta y dijeron, hay un solo lugar. ¿Y qué hacemos y qué no hacemos? Bueno, tiren la moneda, nos dijo el secretario privado de Oporto. Tiren la moneda. Tiramos la moneda y ganó Verónica. No. Entonces yo le empecé a comer los talones al secretario de Oporto, Darío Covelo, y le decía, porque él me decía, quédate tranquilo que dentro de 2 horas sale otro avión y van a ir otros medios, porque ya nos están pidiendo todo el mundo, que yo. Y le digo, anda vos dentro de 2 horas. Claro. Y le comí la cabeza hasta que subió la escalerita y se iban. Y yo estaba ahí en el playón mirando cómo se iban, y de repente baja el piloto y me dice, ¿vos te animás a ir en el baño? Le digo, ¿qué es el baño? No, el baño es un asiento rebatible. Le digo, ¿tiene cinturón de seguridad? Sí. Bueno, vamos. Y ahí me subí. Fuiste en el baño. En el fondo de todo, que era un asiento de ahí, con una cortinita. ¿Me puedo chorear esta anécdota para algún momento que quiera hablar con algún joven periodista que le cuesta ir a 2 cuadras? Gracias. ¿Y llegaste? Llegamos ahí, ¿te impactó llegamos la 11, escena? 10:30, 11 menos cuarto. Había pasado a las 8 de la mañana. Estaba el clima, estaba el clima, ahí. Estaban los cuerpos, estaban saliendo los cuerpos cuando yo llegué a la escuela. Había todo un clima de total mezcla de caos con desasosiego, con incomprensión, digamos, la gente estaba perpleja porque no entendía qué era lo que había pasado. Entraba y salía gente, bomberos, policías, muchos periodistas ya había de la zona. ¿Qué imagen tenés de ese momento? ¿Qué es lo que te queda en la piel? Mira, lo más fuerte para mí es que yo entré a la escuela y miré así las escuelas de los 90, las escuelas de la Ley Federal de Educación, que se construyeron muchas escuelas y las llenaron de chicos, y eran todas parecidas. Y yo la miré así, y no tanto por
por las aberturas, el color de las aberturas, y yo dije, esta es igual a la escuela que va mi hijo, que es la 12. Estaba pensando en eso. En ese momento era la 12. Y mi hijo tenía 15 años, el hijo mío más grande. Y lo que pensé en ese momento, esto pudo haber pasado en cualquier lado. Esa fue el pensamiento, sensación. La asociación con las escuelas, y que era una escuela común como cualquier otra, y que podía haberle pasado a mi hijo, podía haber pasado a cualquier otro lugar. Reconstruir la historia con la gente, además en una ciudad tan particular, ¿no? Uh-huh. No pasó en un centro, no pasó en Capital, no pasó en La Plata, pasó en una ciudad donde quizá con muchas cosas, se dijeron muchas cosas del chico, se dijeron muchas cosas de su familia, uh-huh. de muchas. ¿Cómo hiciste para desarmar? ¿Cómo desarmaron esa historia para llegar? La historia tiene como dos esqueletos. Uno es el expediente judicial. Uh-huh. En parte al expediente judicial accedimos una vez que se archivó el expediente de menores. Sí. Esos son expedientes públicos. Y también en una parte, una vez que empezó a haber derivaciones con las causas civiles y esto y aquello, donde las víctimas reclamaban, las familiares de las víctimas reclamaban por daños y perjuicios, sí. La causa se empezó a abrir. Claro. Porque vos pedís una copia, digamos, vos haces una causa civil, pero pedís la copia de la penal para ver. Y tanto a Miguel como a mí, como a muchísimos periodistas que trabajamos al principio en ese caso, nos demandaron. ¿Los demandaron? Sí, nos demandó la madre de uno de los chicos. Por haber mencionado. ¿De uno de los chicos muertos? No, un sobreviviente. Un sobreviviente, por haber mencionado su nombre. Mira. Quedó en la nada, digamos, el juicio, pero nos permitió a nosotros, a través de los abogados que nos defendían, acceder al expediente también. Uh-huh. Entonces uno es el expediente y el otro es el trabajo de campo en Patagones, a donde yo viajé 4 o 5 veces el año pasado, para también tratar de contar cómo estaba esa gente. ¿Cómo quedó Patagones? Mal. No se lo sacan, ¿no? De encima eso. La cuestión de la distancia es otra de las cuestiones por las cuales nosotros decidimos ponerle en alguna parte del título la palabra silenciada. Silenciada. Porque el día que se fueron los periodistas, se fue todo lo demás, digamos, toda la cobertura o la supuesta cobertura que había a nivel psicológico, a nivel promesas de mejoras edilicias. Claro. ¿Pasó porque tenía que pasar? ¿Pasó porque él dio advertencias? ¿Pasó? Acá muchos preguntan. Que cuente la sensación de él, si esto podría haberse evitado. Yo creo que podría haberse evitado. Ahora, también digo, es fácil cargar contra el equipo de orientación escolar, que tuvo varias entrevistas, que recibió al padre diciéndole: mi hijo es admirador de Hitler, mi hijo no se integra, y lo entrevistaron e intentaron hacer algo. Ahora, yo te digo esto: el equipo de orientación escolar de la escuela 202 de Carmen de Patagones, uh-huh. donde ocurrió este hecho, eran 2 personas. Una era trabajadora social y la otra era profesora de psicología, que no es psicóloga. Y tenían a su cargo el turno mañana, que es donde ocurrió esto, sí. El turno tarde y el turno de la noche. O sea, 1.200 chicos. Uh-huh. Era imposible que hicieran un seguimiento, claro, de cosas, y mucho menos en ese contexto del momento educativo en donde estaba lleno de chicos, y el chico que era tranquilo, porque este pibe era tranquilo, no era violento, no era desobediente, digamos, no generaba lío, era el último al que decían: bueno, sí, le gusta Hitler, pero digamos, no le pega a nadie, ¿no? Claro, sí, le gusta Hitler, digamos. Sí. Es un pibe rebelde por ahí, qué sé yo. Por eso digo, hay señales, y pudo haberse evitado, pero lo estructural también es muy importante para que no se haya podido evitar. Hay muchísimos mensajes de oyentes preguntándote cosas que tienen que ver con la vida de dos pibes que vos atravesaste, ¿no? Y voy a tratar de armarte con algunas. Si es muy difícil cuando uno, porque viste que pasa, bueno, a mí me pasa con Rosa, ¿no? Yo la veo a Rosa a veces y me siento como avergonzada en sentirme yo más dolida, a veces como más, me cuesta más llevar a mí adelante la entrevista que a ella, ¿no?
Y muchos hablan de esto, de cómo hiciste siendo padre, porque ahora hiciste referencia a tu hijo, te dice uno, para poder llevar adelante una entrevista con una madre o un padre que quizá pudieron pensar en que algo tendrían que haber hecho. ¿Se sintieron culpables después? ¿Se separaron, siguieron viviendo juntos? ¿Esas familias terminaron destrozadas? Esas familias están mal. Hay muchas que no recibieron asistencia psicológica. Y hasta ahora de ningún otro tipo de reparación tampoco, porque ahí también hay un tema, ¿no? Y es la gente que tuvo daño, los que se murieron, los heridos, los que sin ser heridos tienen algún efecto psicológico. Claro. Que hoy llega a fin de año y no pueden aguantar los cohetes, o que no pueden dormir con la luz apagada, tienen que tener encendida la luz para poder dormir. Eso pasa hoy a 10 años de ese hecho, en muchos de esos chicos. Nadie los trató. Pero lo peor de todo, yo siempre hago hincapié en lo estructural, es esto. Quizá pudo haberse evitado. Sí. No se evitó. No se evitó. No se evitó en parte porque para mí no estaban las competencias en ese grupo que tuvo que tomar el caso. Pero tampoco estaba la cuestión estructural. Y hoy, si vuelve a ocurrir, tampoco está el dispositivo elaborado a partir de la experiencia para poder trabajar con casos como este. Pasa habitualmente, vos lo verás por tele muchas veces, que los chicos van armados, o que llevan en la mochila un revólver que les dio el papá, o que juegan a ruleta rusa adolescentes en una casa. Digo, esto tiene que ver con no entender el peligro, porque digo, quizás Junior se lo puso en un lugar de que era un pibe problemático, pero en realidad estas cosas no dejaron de pasar. La existencia de situaciones donde chicos van armados a la escuela es una constante. A veces es una constante que tiene que ver con la inseguridad también. Hay veces que los chicos tienen que atravesar un lugar y tienen que poder defenderse, en donde buscan una forma de defenderse, con un puñal, con un arma, para nada aconsejable, digo. Pero es una realidad. Pero hay que tratar de entenderlo, eso también. Ahora, el punto es el pasaje al acto. El punto desde el punto de vista de la psicología. ¿Qué te contaron de por qué cómo él lo hace ante una situación? Sí, él tiene una muy mala relación, tortuosa relación con el padre. Él refiere en el expediente judicial que recibe malos tratos físicos desde los 9 años. Tiene también una relación muy traumática con su hermano menor, al que le llega a sugerir a la madre cuando está embarazada que lo quiere cortar con un cuchillo tramontina. Le quiere cortar la panza para quedarse nosotros tres, dice el padre, la madre y él. El padre muy riguroso, lo perseguía con el tema del rendimiento escolar, lo perseguía con el tema del rendimiento en el fútbol, que es un mundo en donde él lo llevó, y es un mundo que evidentemente envolvía su vida a tal punto de que Juniors, que durante muchos años nosotros creíamos que era un sobrenombre, es el nombre del chico, es el segundo nombre del chico. El chico se llama Rafael, igual que el padre, Juniors, pero no por ser el hijo de... No por ser el segundo. Sino por Boca Juniors. Al hijo más chico le puso Fernando Ayrton, por su otra pasión, el automovilismo. Digo, son detalles que marcan los perfiles de la gente. De la casa en donde vivía este chico. Y bueno, esa relación el chico siempre la recibía con mucha pasividad. O sea, era producto de estos golpes pasivamente. Y en la adolescencia empezó a reaccionar. Cuando él muta y empieza a vestirse de otra manera, a tener otros consumos culturales, empieza a devolverle con agresión verbal al padre las cosas que la agresión que el padre también le propinaba, digamos, ¿no? Mira, ayer, sin a veces las cosas de la casualidad, ayer nos llegó la guía federal de orientaciones del Ministerio de Educación,
Y nosotros leíamos ayer, justo por saber, ¿qué le recomiendan a los docentes en caso de que un alumno vaya armado? Y le recomiendan una serie de reglas básicas, ¿no? Que a mí me causaba mucha gracia cuando lo leía, pensando si yo fuera docente y entrara un pibe con un arma claro, al aula, ¿no? Y lo traigo a colación por esto que vos decís de no aprender de lo que fue pasando. Y da 4 reglas básicas para proceder ante un pibe con un arma en una escuela, y dice: considerar que el arma siempre está cargada. Yo creo que si me sacan un arma, nunca se me ocurriría pensar que no tiene balas, pero bueno, suponete. Intentar convencer al estudiante que apunte el arma hacia un mueble o al piso, lo estoy leyendo, acá después se los mostramos, a un piso de madera o hacia la mochila con libros para sacar la trayectoria de un posible disparo, pedirle que saque el dedo del gatillo y sugerirle que deje el arma sobre la superficie horizontal donde no pueda caerse. Recién en ese momento se puede evacuar el aula o retirar al estudiante, o llamar a la familia o a otro adulto, o invocar a una autoridad para que aplique la ley 26.061. Mirá vos. En el caso de Patagones, hay que decir que no había docente en el aula. No había docente. No había nadie. No, y si hubiese habido, yo creo que decirle sacar el dedo del gatillo no hubiese sido una respuesta, una situación que pudiera controlarlo. Es muy difícil pensar eso. Obviamente lo que vos lees suena es risueño, digamos, ¿no? Pero es muy difícil, aun cuando vos hayas leído ese manual, que cuando ocurra la situación puedas hacer eso, decirle apuntarle a la mochila, acordarse a ver que traigamos que haya una mochila a mano para que, qué sé yo, no, los funcionarios no. Ese es el gran problema. Yo creo que no se ha podido aprovechar la experiencia para generar un dispositivo para trabajar con estos casos, porque van a seguir estos casos, digamos. Por suerte no han seguido, pero este fue el primero de la Argentina y de América Latina. En 2011 tuvimos uno en Brasil, ¿se acuerdan? Cerca de Río de Janeiro, donde hubo como 13 muertos. Y los funcionarios de educación nacional y provincial fueron este año a la conmemoración de los 10 años del hecho, y cuando fueron abordados por los familiares, que les recordaron que ellos habían iniciado un sumario contra docentes, generándole una expectativa a los familiares, claro, de que alguien podía hacerse responsable de la escuela, más allá de porque si cuando eran le pasa o no. Esto busca un culpable, ¿no? Obvio. Pero es que se tomó esa medida para ganar tiempo, y luego se frizó. Y 10 años después, los funcionarios dijeron: está en su etapa final el sumario. ¿Qué es lo que hace falta después de 10 años? ¿Falta un testimonio? Claro. ¿Qué hará falta para que se defina eso? Porque yo lo miro por el lado de las víctimas y digo, fíjate la expectativa que durante 10 años les dejaron dieron, a todos ellos, y ahora le dicen esto para patearla 10 años más, o hasta el próximo año, cuando sea, cuando vuelva a surgir el tema en los medios. Pero fíjate también desde el punto de vista de los docentes, a esos 8 tipos que le hicieron sumario, la directora, el secretario, etcétera, etcétera, la preceptora, las dos del equipo de orientación escolar, para decirlo mal y pronto, les cagaron la carrera, la vida. La frizaron, las mandaron a tareas pasivas, y quizá dentro de 10 años digan no tuvieron nada que ver. En realidad nunca van a decir nada, pero tuvieron la cara para ir a decir está en su etapa definitiva. La verdad que es tristísimo, digamos, eso. No aprender es triste.